Uno de los rasgos que han resaltado de esta campaña electoral ha sido las promesas. Todos los candidatos están prometiendo, unos elevar las pensiones para los adultos mayores, otros el salario, otros una renta básica universal, otros prometen créditos para vivienda de los universitarios y en fin. Es una feria de promesas, pero como usted sabe, las promesas, cuando se llega al gobierno, hay que aterrizarlas en el gasto público. Y ese es el punto clave para saber la viabilidad o no de lo que se está prometiendo hoy en las campañas. El próximo domingo va a ser el segundo debate y justo los temas centrales serán sobre desarrollo económico, inversión, comercio y migración. Hay un tema en el cual a ninguno le gusta meterse, no les gusta abordar, y es la política fiscal. Justo lo que se necesitará o el Estado requerirá para tener ingresos y en función de eso saber cuánto y de dónde va a venir el gasto para cumplir con las promesas que hoy están haciendo. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver algunos datos para contextualizar las promesas de los candidatos y regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las promesas electorales siempre enfrentan el reto de convertirse en programas de gobierno cuando la nueva administración asuma las cuentas del gasto y de los ingresos para implementar las políticas públicas en seguridad, salud o educación. Este es un punto que casi todos los candidatos eluden en el proceso electoral por ser poco atractivo para buscar el voto. La agenda del segundo debate presidencial, que se realizará el próximo domingo, estará enfocada al desarrollo económico, el comercio y la migración, pero un tema espinoso será explicar las formas de cómo financiar sus propuestas de políticas públicas y las cargas o reformas fiscales que se necesitaría para comprometer recursos públicos en la economía. En esta temporada es común escuchar propuestas que buscan incrementar el gasto público, pero ningún organismo hace las cuentas sobre los costos que realmente implican y su viabilidad. No existe un cuerpo técnico o partidista e imparcial que genere diagnósticos, evaluaciones e investigaciones de finanzas públicas. Por ejemplo, en caso de ganar, Anaya propone elevar el salario mínimo y duplicarlo durante su administración. José Antonio Meade y López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, han prometido elevar el pago de la pensión para adultos mayores. El Fondo Monetario Internacional prevé que México se beneficie del mayor crecimiento en Estados Unidos y de una demanda interna más vigorosa. Sin embargo, esto sucedería una vez que se disipen riesgos relacionados con la incertidumbre sobre el TLCAN o las implicaciones de la reforma tributaria de Estados Unidos. En cualquier caso, reclama la continuación de una política fiscal prudente para reducir la relación deuda pública y responsabilidad fiscal para la sostenibilidad del gasto a mediano plazo. Además, una mayor eficiencia del gasto público y de la recaudación de impuestos ayudaría a abordar las crecientes presiones de gasto derivadas de las necesidades de infraestructura y la seguridad social. Sobre una necesidad de hacer una reforma fiscal, Ricardo Anaya, candidato del Frente por México, señaló que antes de pensar en elevar impuestos para obtener mayores ingresos, primero hay que ordenar el gasto público acompañado de una responsabilidad fiscal. Explicó que en esta administración se ha abusado de la deuda pública como un porcentaje del PIB que creció del 38% al 50% sin que se reflejara en inversiones de infraestructura, mayor gasto corriente y crecimiento. Este fue mediocre. La calificadora del crédito Fitch Ratings advirtió que hará un puntual monitoreo a todas las acciones que pueda llegar a realizar López Obrador en caso de que tome la silla presidencial. José Antonio Meade ofrece que, como presidente, duplicará el apoyo del programa de pensión para adultos mayores de 580 a 1,160 pesos mensuales. Señala que para avanzar contigo debemos asegurar la tranquilidad de quienes siempre se esforzaron, y ese es su compromiso. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, también ha prometido elevar el pago de la pensión para adultos mayores, pero con base en el salario mínimo, que en caso de llegar a la presidencia aumentaría a 100 pesos, lo que equivaldría a 1,500 pesos mensuales. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y en las campañas suele hacerse muchísimas promesas. Es un fenómeno que se ha hecho cada vez más agudo, lo hemos podido ver en anteriores, pero específicamente se ha convertido en un denominador común de casi todos los candidatos, tanto los presidenciales como a la Ciudad de México. Usted vio ayer el debate, como ahí también fue uno de los rasgos que caracterizaron, además de, por supuesto, los ataques y los insultos y las peleas. Pero en cualquier caso, las promesas son parte de las campañas, pero el problema es cuando hay que pasar a los hechos, cuando llegan al gobierno, cuando sale el ganador de las urnas, y ahí el tema de las promesas entra en choque frontal generalmente con el gasto público. Uno de los temas que generalmente los candidatos no quieren tratar, porque evidentemente es la parte más difícil de la historia. Por eso invitamos a los que han encabezado la Academia de Fiscalistas para entrarle a un tema que los políticos no quieren oír en campaña. Luego tienen también reticencias en el gobierno, pero en cualquier caso nosotros no podemos dejar de tocarlo, porque el público, una de las cuestiones que necesita saber es cuál de las cosas que le están prometiendo son viables y cuáles no son viables, porque no serían sostenibles por el gasto público federal o de los estados. Muchas gracias, Óscar Márquez, expresidente de la Academia de Fiscalistas. Un placer de verdad tenerte. Gracias, Pepe. Su presidente, Alejandro Aceves. Muchas ¿Cómo gracias. estás, Alex? Muy Gracias bien, por venir. gracias, Pepe. Un placer de verdad tenerlos a los dos. Gracias, y gracias. como todos los jueves, Paco Moreno, ¿cómo estás, Paquito? Feliz y contento de verlos y estar con personas de tan alta alcurnia legal. Vamos, si quieren, comenzamos contigo, Óscar, Claro. para ir dando la vuelta. Y es, a ver, hay varias propuestas. Por ejemplo, MID y AMLO coinciden, fíjense, curiosamente, en ofertas, promesas para incrementar la pensión a los adultos mayores. Tienes también a Naya, que te dice que va a ofrecer un ingreso mínimo universal. Y en la ciudad tienes a Barrales diciendo 3,000, 2,500 para las jefas. Miquel Arriola también dice, no, 2,500 no, 3,200, parece subasta. Sí, es correcto. Nadie quiere hablar del gasto. Háblanos tú del gasto. ¿Para qué nos alcanza para eso en este país? En la actualidad no. Tenemos una situación, una recaudación muy exigua, muy limitada. En el año pasado alcanzamos un superávit primario, es decir, básicamente la recaudación neta bruta que tiene la Federación de 0.4% del PIB. Es decir, no tenemos hoy un margen de maniobra para poder incurrir en un gasto corriente adicional. Además de eso, tenemos estudios serios por parte del CIDE, específicamente, en donde se ha calificado el gasto que tiene nuestro país de manera como un gasto, vamos a llamarle irresponsable, excesivo. Hoy en donde se tiene que trabajar es en reducir el gasto corriente, privilegiar la inversión en infraestructura y mejorar la recaudación. No necesariamente imponiendo o estableciendo nuevos impuestos, sino mejorando los que hoy tenemos, o incluso teniendo una mejor labor fiscalizadora y recaudatoria. Que paguen los que deben de pagar, nada más. No se necesita establecer nuevos impuestos, elevar tasas, etcétera. Con lo que se tiene es suficiente. O sea, a ver, lo que estaría diciendo, no sé si coincidas, Alex, lo que está diciendo, a ver, el acento más que en los ingresos, nuevos impuestos, tendrá que estar puesto en el gasto, para liberalizar recursos. ¿Tú coincides o no? Sí, desde luego, parcialmente. O sea, lo que está comentando Óscar me parece que es cierto, es correcto, las cifras están ahí. Sin embargo, efectivamente, como también lo señala Óscar, la oportunidad está en mejorar el índice de recaudación. Tenemos como quiera un sistema tributario. Las tasas como quiera son competitivas. Existe el argumento, oye, tenemos la tasa que quisiéramos o debiéramos tener, y se puede abrir el debate. Hay una corriente que dice que se mantenga, otra corriente que dice que se disminuya, otra corriente que se incremente, concretamente, por ejemplo, hablando del caso del impuesto a la renta. Pero me parece que la parte más importante para poder dar cumplimiento y seguimiento a estas promesas de campaña, pues efectivamente tendría que estar centrado en mejorar la recaudación. México tiene propiamente el peor índice de recaudación. Pero a ver, ¿es la recaudación
¿O es la responsabilidad de los que deben de pagar? Es un efecto, es una situación de causa y efecto. Lo comento porque siempre pareciera que la culpa es del gobierno, cuando también lo que pasa es que existen muchos ciudadanos que son evasores. Entonces es muy fácil echar la culpa. Entonces, cuando hablamos de un bajo índice recaudatorio, que estaría dado por los ingresos tributarios en función o en relación al PIB, tiene muchas consecuencias u orígenes, mejor dicho, muchos orígenes. No todo es atribuible al gobierno. Evidentemente hay una cultura, probablemente en algunos sectores, del no cumplimiento. ¿Tendrán el dato, Alejandro, de cuánto es el evasor que tenemos? Sí. Oscar. ¿A qué asciende? 516 mil millones de pesos al año. 500. Eso más o menos, 516 mil millones de pesos ¿cuánto al año. representa de la recaudación eso? Es el 25% del impuesto sobre la renta se evade y el 20%, tantito menos del IVA, se evade. Y les doy otro dato. Son Muy alto. 2.608 municipios en el país, de los cuales solamente el 18% son económicamente activos. A los demás municipios se les tiene que mantener y son los que más exigen mi hospital, mi policía, mi carretera. ¿Y con qué contribuyen al país? Es correcto. Es el país tan de ellos como de nosotros. Es igual la responsabilidad en un Estado de Derecho la que se debe de ejercer con ellos. Y de ahí te viene otra enorme pregunta. Pero a ver, entonces, ¿Y todos los ambulantes? Claro, pero a ver, son dos problemas distintos. Porque aparte es revuelto, Pepe. Dos problemas distintos. Porque dicen, soy ambulante, pero le pago a la delegación derecho de piso. Sí, claro. Entonces, Sí. ¿ese dinero a dónde se va? ¿A las campañas? A ver, hay dos preguntas sobre la mesa que me parecen muy interesantes. Uno es, en efecto, la informalidad y el clientelismo. Sí. ¿Claro? ¿Eso tenemos algún tipo de medición? No. Los No que yo transportistas. conozca. No que yo conozca. Sectorizado como tal, no que yo conozca. Alejandro, tú imagínate nada más las rutas. ¿Cuántas de las rutas hacen depósitos en efectivo y no enteran Hacienda? ¿Cuántos de ellos son evasores? ¿Cuánto del comercio informal? Es el momento también de poner las bases. Vamos mucho más allá del clientelismo político, porque las rutas y los propios ambulantes no nada más están en momentos electorales, y ambos pagan, unos la revista de transporte y otros pagan el derecho para poderse estar de una manera ilegal, vender fritangas en la banqueta enfrente de un restaurante. En cambio, la persona que responsablemente está pagando sus impuestos Cautiva. y tiene que pagar el Seguro Social, Como tiene que cautivo, pagar sí. el Infonavit, Así es. Así es. ¿de quién es la responsabilidad? El otro talón de Aquiles. El otro talón de Aquiles, en efecto, es la bajísima recaudación de los municipios, Alex. Bueno, probablemente antes de llegar ahí, nada más para terminar de contextualizar el comentario. México, como economía miembro, como país miembro de la OCDE, tiene el último lugar en recaudación. ¿Cómo se mide la recaudación? Los ingresos tributarios en relación al Producto Interno Bruto. El último reporte de la OCDE señalaba apenas arriba del 17%. Oye, ¿México ha mejorado y ha incrementado su recaudación desde el año del 2014? La respuesta es sí. Sí. Obviamente las economías más avanzadas reportan índices de recaudación por encima del 40, hasta el 44-45%. Luego entonces la pregunta es, no es una ausencia de reglas, no es una falta de leyes, es una falta de cumplimiento. Pero no nada más es el cumplimiento de parte del que debe de pagar, también es una falta de ejercicio, de fiscalización, pues de parte de la autoridad a todos los niveles. O sea, no nada más es al nivel federal, es al nivel estatal, al nivel local. Absolutamente correcto. Pero estaremos de acuerdo que es mucho más agudo en el caso de estados y municipios, ¿o no? A nivel de porcentaje, sí. Solamente el Nivel de 17% de los ayuntamientos de este país ejercen esa facultad. Sí. Sí. Dime cuántos de esos lugares están pagando correctamente su predial, cuántos de ellos están teniendo algunas otras desventajas en su recaudación. Bueno, dime en cuántos muchos de ellos casos contribuyen. quizá ni siquiera tienen bien Exacto. organizado el propio predial. Desde luego. Bueno, o lo tienen organizado en beneficio de la autoridad que esté en ese momento. Y algunos otros rubros es incluso peor. Exacto. Yo tratando de Vienes. responder a la primera pregunta que tú hacías, Pepe, es Sí. ¿qué hay con estas propuestas? Creo que son irresponsables y creo que no se pueden ni ofrecer ni cumplir, siendo responsables. Porque, uno, el país no resiste hoy una baja en la tasa de impuestos.
¿Por qué? Porque entonces el ingreso va a dejar de ser suficiente para apenas salir como lo tenemos. Claro, para Segundo, el gasto corriente. así es. Tenemos una evasión importantísima, muy importante, como que sería suficiente para suplir ciertas partidas. Mientras esa no se subsane, no hay oportunidad de cumplirla. Tercero, el gasto corriente es elevadísimo. Digo, para dar una idea, y esto lo conoce mejor Paco, el gasto en educación pública, el 90% se va a nóminas. Así es. ¿No? Bueno, otro punto, Pero la ahí hay que impunidad. estar tranquilos porque ya dijo el señor López que va a echar para atrás la reforma educativa, ¿no? Hay que aplaudírselo. A ver, ¿cómo aterrizar las promesas electorales en programas y políticos que sean viables, que sean financiables? Los candidatos, Paco Moreno, dicen no vamos a subir impuestos, por lo menos es lo que ha dicho Ricardo Anaya, lo que ha dicho también López Obrador. Mid no se ha pronunciado sobre el tema, evidentemente no lo va a hacer ningún candidato en campaña, lo hace, pero al mismo tiempo ofrecen subir el gasto. ¿Sabes qué, Pepe? Tú has hecho varias campañas Y las he ganado. y las has ganado. ¿Es posible? ¿Es posible hacer campañas donde las promesas incluso estuvieran sustentadas en números ¿Te debes de concretos? medir? ¿O es iluso No. decirlo? Te debes de medir mucho y más cuando estás en el distrito en el que vives. Porque la gente te puede hacer el reclamo diario. En este pragmatismo que devora todo en estos días, están haciendo tantas promesas que no van a poder cumplir ni el 5 ni el 6% de ellas. No se puede sacar más dinero para gasto corriente, es absurdo. No nos dan las cuentas, diciéndolo abstractamente. Es como si estamos ofreciendo vestir la cama king size y nuestras sábanas siguen siendo tamaño matrimonial. Para donde le jales, una parte va a quedar descubierta. A ver, Y la impunidad. A ver, la impunidad y es responsabilidad, decía Óscar Márquez. Alex, si voy contigo, dice, a ver, pero ¿qué tanto me preocupa? Si a la hora que yo llegue, pues puedo, si no me alcanza la sábana para cubrir todas las promesas que hice, pues endeudarme o ir a déficit. ¿Dónde está, dónde está, digamos, un órgano, no sé si estén de acuerdo ustedes con que debe existir o no, que pueda ser capaz, un órgano técnico que haga diagnóstico y evaluación, seguimiento de las finanzas públicas? Similar al de Irlanda. Es que finalmente, exacto, antes de llegar a ese punto, porque finalmente la promesa está bien dada, hecha, sí o no. Me parece que es perfectamente válido. Probablemente lo que está ocurriendo es que son mensajes incompletos, porque no se está diciendo el cómo se va a llegar a. Exacto. Oye, ya tenemos pronunciamiento de algunos candidatos en el sentido de que no va a haber incremento en impuestos. Perfecto, entonces tienes que eficientar la recaudación. Ese es el mensaje que está faltando. Oye, puedo prometer lo que quiera, la pregunta es cómo vas a llegar a ello. A un solo candidato diciendo, está bien, vamos a hacer esto, vamos a elevar las pensiones, pero vamos a subir la recaudación, eso va a impactar así. Por eso me parece que son mensajes incompletos, porque tenemos una ventana de oportunidad muy grande en materia recaudatoria. Luego entonces, oye, ¿requieres de un consejo? Pareciera que sí. La pregunta es, ¿y si lo constituyes, qué autoridad va a tener? Oye, consejo, pues me parece que hay una comunidad vasta, hay una diversidad de opinión, con diversos niveles de especialidad y diversos niveles de profesionalización. Luego, entonces, la pregunta es, oye, vas a crear el consejo y luego, ¿qué facultades va a tener? Entonces, yo ahí tendría una... ¿Sabes quién es el primero que se ha opuesto al Consejo Fiscal? Que fue una discusión que se dio en el actual sexenio. El propio secretario de Hacienda, hoy candidato del PRI a la presidencia. Y ha sido histórico. ¿Qué secretario de Hacienda Porque quiere un estás consejo así? rebasando las facultades que tiene el Congreso. Para eso tienes una comisión de Hacienda, una comisión de presupuesto, para eso tienes una auditoría superior. Las instituciones ya están creadas. Lo que tenemos que hacer todos es tener un mayor cumplimiento con nuestras obligaciones y nuestra responsabilidad. No se trata de crear más aparatos. ¿Coincides con eso, Óscar? Sí, fíjate que O sea, incluso... ¿no estás de acuerdo con el Consejo Fiscal? Yo creo que le daría claridad y transparencia, pero no para Sería que... un contrapeso que no está haciendo a lo Exacto. mejor suficientemente el Congreso. Pues ahí estamos Sería viendo, un gran por ejemplo, contrapeso. A ver, veamos las partidas de publicidad, los gastos en imagen de la actual administración, comenzando por el de la SEP. ¿Quién y dónde estaba la Auditoría Superior? No lo va a decir 3 años después. Y el problema es que aunque lo diga, no tiene consecuencias. No tiene consecuencias. Eso es grave. No hay un real contrapeso. Ahora, hay otro elemento también en esta fórmula. La OCDE
tiene una cierta injerencia en nuestras finanzas. Es decir, nosotros estamos constantemente nosotros y el resto de países miembros, estamos siendo analizados, estudiados, seguidos en cuanto a nuestras variables económicas. Entonces, esto te diría, no nos mandamos solos. La OCDE nos revisa nuestro sistema tributario, nuestra eficiencia tributaria, la calidad de la recaudación y en cierto momento establece directrices que los países miembros, en este caso México, se comprometen a seguir. Absolutamente. Entonces, no nos mandamos solos. Eso también es importante. De acuerdo. Déjame retraer y poner sobre la mesa una declaración, la de esta semana del Fondo Monetario Internacional, porque también tiene cierto nivel o cierto grado, digamos, de ambigüedad desde mi punto de vista. Dice, México puede beneficiarse del crecimiento de Estados Unidos, México también puede beneficiarse de un mayor mercado interno, un mercado interno más pujante en los próximos años, siempre y cuando se despeje el TLC y siempre y cuando sepamos cómo nos va a pegar la reforma fiscal en Estados Unidos. Claro. Es decir, hay cosas que pueden fiscalizar, pero hay cosas que también son parte, digamos, de unas incertidumbres económicas que ¿Qué vida en qué comunidad exacto. humana o en qué país no tiene incertidumbre? ¿Cómo nos va a pegar, por ejemplo, la reforma fiscal norteamericana? Te voy a decir por qué. Al tener nosotros un déficit como el que traemos en materia de exportaciones, al estar siendo nosotros deficitarios en ese tema contra lo que estamos importando, ya tenemos una sanción gravísima. Segundo, al no tener nosotros las coberturas en los riesgos que tenemos en ese intermercado, también nos va a pegar. Y a eso le sumas unas políticas erráticas, posiblemente un poco inclinadas hacia el pensamiento anterior, hacia controlar los precios, hacia regular ciertas cosas, nos va a volar en un mercado ya globalizado a nivel internacional y entonces iba a ser una catástrofe. Nicaragua, Alex, va a ser... ¿Coincides en la postura de Paco? Sí, pero a mí me parece que hay un factor que de repente sí se desvía un poco en la discusión. El eje primario en el comportamiento económico realmente no está dictado por una reforma fiscal, por una política tributaria, es parte de toda la ecuación. Oye, no se puede ver de manera aislada. Ahí vienen las zonas económicas exclusivas. El impuesto sobre la renta va a ser de cero. Ajá. Oye, si eso es, o sea, nos preocupa la reforma fiscal americana porque bajan tasas, pues aquí están nuestras zonas económicas exclusivas. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no volteamos a las zonas económicas exclusivas si nos estamos preocupando tanto por el tema litorales americano? las tenemos? Exacto. ¿En qué litorales las tenemos? Oye, entonces Magnífico. no es todo. Por eso tiene que ser un ejercicio responsable de análisis de, oye, estamos realmente en una situación donde podemos mover tasas, no tendríamos que voltear a ver otros factores, la seguridad o inseguridad. Sí, claro. Entonces se tienen que ponderar una serie de elementos. Capacitación, recursos humanos. Claro. Hay un estudio serio, Pepe, en donde demuestra que los países que tienen las tasas más bajas y aquellos que tienen las tasas más altas, divididos estos en cuartos, prácticamente tienen la misma llegada de inversión. Es decir, O sea, no es definitivo. no es determinante. Okay. En el caso de México, la inversión que ganemos o perdamos no va a ser por tasa de impuestos, es por Estado de Derecho, Es por correcto. corrupción, Tenencia de por la seguridad, tierra. por tenencia de la tierra, por alternativas para la comunicación, por vías de comunicación, etcétera. Y por ahí del 10º lugar estará la tasa de impuestos, pero no, o incluso el costo de la mano de obra. Y quiero regresar a lo que dice Alejandro. Esas zonas económicas exclusivas nos están dando una apertura brutal hacia los mercados asiáticos, brutal hacia los mercados europeos. Dejemos de buscar siempre la salida del sol en el norte y veamos nuestros horizontes hacia otros laterales. Claro. Hoy la lateralidad y la globalización está en una decisión de prosperidad, de seguridad en la tenencia de la tierra y sobre todo no nos estemos espantando por cada cosa que pasa en el globo terráqueo, porque vamos a acabar más espantados que ellos. La mejor manera de no espantarnos, y traigo, estamos hablando de la política fiscal, las promesas electorales y lo que está incidiendo, por ejemplo, en la coyuntura, como el Tratado de Libre Comercio. Últimas informaciones que nos llegan es que el representante comercial de Estados Unidos dice que todavía estamos lejos de un acuerdo. Y cuando nos ponemos a pensar, Oscar,
sobre los requerimientos de dinero que vamos a necesitar para las promesas electorales, lo que el país necesitaría crecer, le sumamos hoy pues otra interrogante más como la que se mantendrá con el TLC sin llegar a un acuerdo hasta después, al menos, del proceso electoral, y lo que implicaría irnos ya hasta el 2019. Claro. Bueno, lo que hoy estamos concluyendo es que no está renegociado, mas sin embargo no significa que ha sido cancelado. Absolutamente de acuerdo. Entonces, yo diría... Puede seguir como está. Sí, sin embargo eso causa una incertidumbre. Es decir, la inversión que pueda venir a México tiene como fin el brincar al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Si el TLC está incierto, la inversión extranjera permanente va a ser incierta hasta en tanto esto no se defina. ¿Por qué? Porque ningún inversionista va a estar dispuesto a poner su capital en México para ir a Estados Unidos cuando esto queda todavía indefinido. ¿Qué harán? Ir a Estados Unidos, invertir directo ahí. O sea, Como eso de nos hecho, pega más que la reforma fiscal Sí, norteamericana. definitivamente, Alex. definitivamente. ¿Cómo la sientes? El TLC en materia de comercio internacional evidentemente ha dictado el modelo de comportamiento económico durante los últimos más de 30 Modelo años. neoliberal. Es un modelo neoliberal, pero que a Claro. más de 30 años está más que adoptado, y este modelo es el que de alguna manera ha dictado las macrotendencias que ponían a México en los siguientes 15, 20 años como la economía número 9 del mundo. Entonces, hoy el TLC puede tener un impacto tal que nos saque de esa perspectiva. Entonces, si De esa esa es- ruta de crecimiento. de esa ruta de crecimiento. No obstante, cualquier tipo de giro interno que pudiera haber, por ejemplo, en materia de política tributaria, porque el TLC tiene esa preponderancia de poner a México y de proyectarlo a esos niveles dentro de los siguientes 15, 20 años. Entonces tiene esa relevancia. ¿Hacia dónde va? Yo lo que quiero ver en materia de postura de los candidatos es pues, hacia dónde van. ¿Saben? A ver, ¿qué tendrán que decir los candidatos? No me voltees a ver a mí, voltea a ver a Alejandro. Se puede. Ahí están es Oscar, que, es que Alejandro, Alex te mandó la Pepe. pregunta. Con la a ti. mirada, ¿no? Nos están fallando en eso. No están posicionando, señor. Están faltando Sí. al ejercicio de la política. Están dedicándose más a la novela, al ataque, al contra ti, al no me gusta. Tenemos que hacer ejercicio de política con seriedad. En política en donde se esté pensando que de ellos no depende el país, depende de todos nosotros. Que para ellos no hay un México, el de López Obrador, y un México, el de Mid, y un México, el del otro. Es un solo México, con cual van a agradar la postura de orden económica que incentive la inversión, que motive la fiscalización, que podamos irnos a esos paraísos fiscales que van a ser las zonas con territorio abierto. Y eso depende mucho de ustedes, los fiscalistas, y de ustedes, los A mí conductores. se me está yendo el tiempo. Me queda nada más una última conclusión, y es qué es lo que más, desde tu punto de vista, después de todo lo dicho, es lo que está generando mayor incertidumbre en este país. El TLC. La parte de política, López Obrador, arriba en las encuestas, o el TLC, o qué. En mi opinión, la parte política es la que más incertidumbre crea. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién esté, será más factible o más posible el llegar a un acuerdo en TLC. Es decir, ok. puede llegar alguna persona Dices, banda. que dé al A traste pesar de con que la todos negociación. los candidatos están a favor, ¿eh? No hay uno solo que se haya pronunciado. Pero algunos generan En más contra. confianza en nuestras contrapartes. Alex. Evidentemente la parte política. Todo está en suspenso y todo mundo señala en distintas líneas. Hay que esperar a ver quién gana. Entonces la parte política en este momento está dictando rumbo. Está generando mucha incertidumbre. ¿Ves? La política tiene la culpa. Yo voy a ver al Paco rato el Moreno. partido de fútbol Paco y le Moreno. voy La al política, tricolor. no ningún candidato en especial. Eso también es importante decirlo. No sé si estés de acuerdo No o no. coincido contigo porque no quiero a López Obrador. Es un peligro para México y tenemos que apostarle a la estabilidad. Bueno, Tan, tan. eso ya fue campaña. Muchas gracias. De Gracias, verdad. Pepe. Un placer Gracias. haberlos tenido por aquí. Gracias, Pepe. ¿Van a reunirse con los candidatos? ¿Ustedes tienen...? No nos vamos a reunir con los candidatos. Nosotros somos un organismo independiente. El siguiente 24 de mayo, que es propiamente la siguiente semana, tenemos nuestro evento anual, Centro City Banamex, todo el día. Estaremos platicando de este tema y de varios, pero no, somos un organismo independiente. Nos pronunciamos por lo que es el conocimiento académico y pues todo es en pro de
Alejandro Aceves, muchas gracias, presidente de la Academia de Estudios Fiscales. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Sí, gracias, un placer haberte tenido. El expresidente de la misma academia, Óscar Márquez, muchas gracias. Gracias, Óscar, un placer haberte tenido. Gracias. Paco Moreno. Voy Toluca, voy Que Santos. te vaya, no sé. No, bueno, tú por la proximidad, la Comulco, seguramente le vas al Toluca. Muchas gracias. Eres adivino. Muchas gracias, Paco. Un placer, nos vemos la próxima semana. Sí, señor. Muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana, 7 de la tarde en punto desde Ciudad Imagen. Tenga una buena tarde, tenga paciencia, hay mucho tráfico y calor. Que le vaya muy bien. Adiós.